Con quien queremos entablar, Benjamín, muy buen día, acerca de lo que se avanza o no se avanza en un Estado que muestra sus flaquezas y la población que enfrenta estas necesidades. Familiar, partidario, pero no es público. ¿Me espera un segundito? A ver, sí. Me espera un segundo. Sí, buenos días. Muy buen día, Benjamín. Le hacemos un gusto saludarte y acerca de cómo toma a un Estado que ha tenido que tiene sus flaquezas, pero desde décadas y siglos, y ahora tenemos que enfrentar esto que sale a relucir con el pueblo, la ciudadanía, que no tiene y en gran medida siquiera que llevarse a la boca, y los esfuerzos o los anuncios que hasta el momento no tienen el impacto para cumplir esa básica necesidad, por ejemplo, de la alimentación, Benjamín. Bueno, vivimos una situación de emergencia y ante una situación como esta que nunca habíamos tenido memoria, nuestra respuesta también tiene que ser de las mismas exigencias e implicancias. Yo creo que no tenemos una noción exacta del tamaño de esta crisis desde lo público. Creo que es una gran oportunidad para rescatar ese sentido de qué es aquello que nos corresponde a cada uno y qué es aquello que corresponde al ámbito de lo individual. El Paraguay necesita entender que esta es una oportunidad de emergencia que nos debe llevar a corregir varios defectos estructurales. El primer defecto estructural es que tenemos un Estado que es macrocefálico, tiene demasiada cantidad de gente a un costo demasiado alto de nuestro presupuesto. El 80% de todo lo que recibe el Estado en términos de impuestos va para pagar salarios. Y eso significa que no tenemos dinero para cumplir con nuestras obligaciones de créditos y tampoco tenemos ya dinero para realizar las inversiones en áreas claves como educación, como salud, como infraestructura. Paraguay debe corregir esta situación y creo que lo están planteando ahora los legisladores más llevados por la intención de salvarse del repudio de la gente que desde hace casi 40 días no está teniendo ingresos. La otra mirada que tenemos que hacer es rescatar verdaderamente el Estado para la gente. Hasta ahora el Estado no es otra cosa más que una estructura al servicio patrimonial de algunas familias, de un partido político el que se encuentra en el poder o de una serie de partidos políticos que fungen de oposición. Y si logramos entender esta lógica, también vamos a entender finalmente lo que es el sentido del Estado. El Estado como servidor de la gente que los financia. Aquí en el Paraguay durante mucho tiempo entendimos que la palabra primer mandatario era el primero que mandaba, porque así se hablaba cuando se presentaba a Stroessner. El primer mandatario en realidad es el primero que obedece. El mandante es el ciudadano, o sea, es el jefe. El mandante da un mandato y ese mandato lo cumple el mandatario. O sea, en guaraní, mandatario significa Arenvillocuay, aquel que recibe el mandato para hacer algo determinado. Pero ahora tenemos que nuestros mandatarios se rebelaron contra nosotros y ellos dicen nosotros somos vuestros patrones y a nosotros nos tienen que financiar con grandes salarios, con notables privilegios, con muchas bonificaciones, a pesar de que no hacemos nada, no cuidamos vuestro dinero y además también de paso les robamos. Benjamín, ¿y considerás, porque se dio desde que se anunció esta suerte de encarar a la vez de estas urgencias, un replanteamiento como el que mencionás de la estructura del Estado, es efectivamente un momento de crisis? ¿No sería un condicionante a favor o es condicionante en contra para hacerlo? Oh, absolutamente a favor. Ahora tenemos una serie de oportunidades para arreglar cosas que hace bastante tiempo funcionaban muy mal. Una de ellas es la conformación del Estado. La otra, estamos teniendo ahora una crisis en la que participa el Estado y el sector privado, que es el transporte público. El transporte público ha estado coluido con las autoridades estatales durante mucho tiempo. Los políticos llegaban a los cargos basado en las prestaciones que le hacían los transportistas en tiempos de campaña. Le acarreaban sus prosélitos. Y a cambio de eso, pues tenían itinerarios, usufructuaban servicios que no eran realmente los que debieran, con unidades de transporte tan malas y tan terrible que el gobierno anterior les regaló el 30% del valor de sus unidades de transporte del dinero nuestro. O sea, cada unidad que fue adquirida por el sector transportista privado, el 30%, $30.000 de $100.000 que costaban las unidades, las pusimos nosotros.
O sea, nosotros fuimos accionistas con los transportistas, pero sin embargo, a fin de año ellos no nos rendían cuenta de cómo les había ido y solo nos decían que estaban trabajando todavía a pérdida, a pesar de que le ayudamos con esa compra de sus unidades y con otros subsidios. Ahora se retomaron también contra nosotros y dicen, ya no les voy a dar el servicio hasta más que hasta el 30 de abril. Si el Estado paraguayo, que no tiene dinero, recuerden que el Estado no tiene dinero, el Estado administra nuestro dinero, el Estado dice del dinero de los contribuyentes que hace casi 40 días no trabajan, que están en la lona, con microempresarios que están tirados sin ningún margen de ayuda para ellos. Nos piden $2.500.000 para que ellos sigan funcionando como empresa transportista. Y el vocero de ellos, que creo que no es propietario de ni un solo volante, ni un solo perno del transporte, nos chantajea y nos extorsiona. Y nos habla alto y nos grita y nos basurea diciendo, les voy a seguir humillando. No, este es el tiempo de corregir cosas que están andando, funcionando muy mal en este país. La otra cuestión, las compras públicas. El Estado es un colador. Si usted mira la cantidad de gente que participa en la compra del Estado, el Estado paraguayo compra bienes y servicios por casi 4.000 millones de dólares. Si la situación es tan grave que el principal banco acreedor del Paraguay, el Banco Interamericano de Desarrollo, del que el Paraguay es accionista y socio, le dice a su accionista y socio, sos un ladrón porque robás 1.600 millones de dólares al año de tu presupuesto. El presupuesto general de gasto de Paraguay es 14.000 millones de dólares. Y el Banco Interamericano, el que le presta la mayor cantidad de plata a Paraguay, dice, ustedes son unos ladrones porque se roban el 14% anual de lo que yo y otros bancos y ustedes administran los recursos públicos del Estado. El malgasto de la estructura pública es colosal y tiene que cambiar. Y la cuestión esta de la compra de bienes y servicios ha hecho multimillonarios a muchas familias y a muchas personas. Aquí hay que trabajar en dos sectores para solucionar esta crisis. Acabar con los privilegios y con los altos salarios del sector público y por el otro lado una lupa y una sanción feroz a los mercaderes con el Estado, que son varios y que viven de manera clandestina y en la oscuridad de manera frecuente y que ahora con esta emergencia comienzan a ser enfocados por las luces de la transparencia. Bien, Benjamín, ¿qué opinas respecto a la situación que se plantea con la educación? Ya ante una suerte de dilema entre definitivamente dar por perdida para las clases presenciales este año, insistir con un sistema informático de clases online que no termina de tener la penetración que se desearía, pero probablemente que en algún momento haya que dar. La educación paraguaya es una de las peores de América Latina y con esto que se anuncia por parte del ministro Peta que dice se está redactando un decreto, dice, no sé cómo es que se redacta un decreto sin que él participe. Inmediatamente le sale Villamayor, el jefe de gabinete, y dice no se está redactando ningún decreto. Así que no sé realmente quién dice la verdad, si Villamayor o Peta. Lo que demuestra es que no saben absolutamente qué hacer ante esta crisis educativa. No saben qué camino tomar. La cuestión tecnológica no es la solución. El propio Peta ha cuestionado la distribución de una computadora por alumno en la zona de Cordillera, en Caacupé, diciendo que eso no sirve para nada. Pero ahora nos dice de que esa es la alternativa. O sea, no sé quién es el verdadero Peta, el que denunció hacia comienzo de año que Juntos por la Educación no estaba haciendo el aporte que debiera, o el Peta de ahora, que no sabe cómo responder a esta crisis en materia educativa y que está a punto de perder el año 2020, que hundiría aún mucho más al Paraguay. No solamente lo dejaría en el suelo, sino en el subsuelo de la educación a nivel mundial. Alemania, que tuvo 4 semanas de paro, retorna a clases el próximo 4 de mayo. La canciller Angela Merkel dice que retornan con 15 alumnos por aula. Están buscando soluciones y alternativas. Nosotros tendríamos que pensar en eso y quizás es la gran oportunidad para hacer un gran pacto renovado con el tema educativo. Porque acá no solamente hablamos de tecnología. ¿Qué pasará cuando ese padre que le presta el teléfono celular al hijo para hacer la tarea tenga que retornar a su trabajo? Ese niño que se queda en la casa, al cuidado de quién se queda. Y especialmente qué acceso a la tecnología va a tener si el padre llevó el celular. Y si además de eso le sumamos el costo que tiene todavía el acceso a Internet, uno de los más altos de América Latina tiene Paraguay, y no tiene una cobertura de carácter nacional, la tecnología es un fetiche.
algo que creemos que solo confrontarlo producirá felicidad y conocimiento, cuando no es así y cuando lo que tenemos que tratar es que se vuelva al aula de alguna manera y quizás convocar a todo un país para que participemos cuidando a nuestros niños mientras sus padres se encuentran trabajando, o aquellos que tenemos capacidad de enseñar, lo hagamos en las horas que podemos en nuestras casas, en nuestros barrios y en nuestras cuadras. Tenemos que hacer una reacción de carácter nacional a esto. Estuvo muy bien lo que transmitieron ayer, estuve viendo a través de ustedes en EPI la conversación que tuvieron con Bernardo Toro, y Bernardo Toro habló sobre el cuidado, y el cuidado significa saber qué hacer con la gente que se encuentra en situación de fragilidad. Los paraguayos estamos en situación de fragilidad y de mendicidad educativa desde hace muchos años, y esta es una oportunidad para convocar a todo un país para que cuidemos los 1,5 millones de niños que se encuentran sin atención. Tienen razón muchos padres que no tienen la capacidad de acompañar las tareas de sus hijos. Apenas sus padres saben leer y escribir. Y estamos pidiendo a niños que apenas saben leer y escribir, incluso con 6 años de educación primaria, que sean buenos manejando computadoras y sistemas tecnológicos. Eso hay que hacer, como lo dijo muy bien Toro en el día de ayer, y deberían pasar de nuevo eso en el informativo de ustedes. Dijo, no se puede hacer que un niño haga una revolución tecnológica si no sabe leer ni escribir. Tiene que saber leer y escribir para que comience a usar la tecnología como se debe. Y eso a pesar que la conversación con Toro fue auspiciada y programada por Juntos por la Educación, que está en esta línea. O sea, debemos dejar de creer en fetiches, aterrizar la cuestión educativa, movilizar a un país para que cuide de nuestros niños y hacer que el país salga al cuidado de 1,5 millones de paraguayos. Yo soy el primer voluntario que se ofrece para enseñar desde mi casa o donde sea a un niño o a un joven, y lo puedo hacer de tipo personal y guardando la distancia de 1,5 metros. Correcto, doctor. En ese sentido, entonces, ya conocemos su postura. No importa cuándo, pero necesariamente tienen que volver estas clases presenciales, aunque tenga que ser en septiembre, pero estas clases tienen que volver porque ahora mismo, doctor, no están dadas las condiciones para ese salto significativo e ir directamente a plataformas virtuales, doctor. Estoy absolutamente de acuerdo. Nosotros tenemos que resolver sobre la plataforma que tenemos y sobre los conocimientos que tenemos. El Paraguay no puede resolver algo sobre la base de un modelo que es aplicado con éxito en Islandia o en Finlandia. Paraguay tiene que resolver sus problemas con los conocimientos y capacidades de paraguayos. Si hay que empezar en julio, pues empecemos en julio. Si hay que empezar de manera fragmentada con pocos alumnos, hagámoslo. Si hay que volver a traer a nuestros maestros jubilados a que hagan la tarea de su casa, ayudando a 3 o 4 niños por cada oportunidad de enseñar, hagámoslo. Nosotros tenemos maestros paraguayos que se jubilaron a los 45 años. Ahora tienen 50 años, 55, 60, 65. Mi madre es una ex maestra, tiene 86 años. Está dispuesta a enseñar si es que alguno lo quisiera. Vive sobre la calle 22 de septiembre y Teniente Fariña. O sea que es cuestión de remangarnos los paraguayos en esta oportunidad. Todo lo que sabemos algo y podemos enseñar, debemos ser convocados. Y ese 1,5 millones de alumnos que se encuentran sin alumnos, porque no, sin profesores o maestros, porque no tienen aulas donde ir, pues fragmentarlos en todas nuestras escuelas, en todos nuestros barrios, en todos nuestros pueblos, así como dijo Churchill, la victoria hasta el final, pero ganemos casa por casa, cuadra por cuadra, barrio por barrio, pueblo por pueblo, ciudad por ciudad. Hay 1,5 millones de niños hambrientos de educación que no tienen respuestas generosas, innovadoras ni creativas. Leía unas reflexiones al respecto de Yuval Harari, quien señala respecto a los replanteamientos que se dan con esta pandemia. Y decía él que lo de la tecnología para la educación, aunque la alusión que hacía directamente es a la enseñanza universitaria, no a la básica, es un paso que tal vez muchos países lo tendrían que haber dado en años o en décadas incluso, pero que ante este imperativo tenemos que hacerlo en muy poco tiempo. ¿Qué es lo que Paraguay, a la par de intentar volver con creatividad a esas clases presenciales como estás planteando, debe hacer para realentar aquello que alguna vez arrancó hace más de una década con una laptop por niño y todo lo demás, y no retrasarnos tanto en la incorporación de esa tecnología? Lo primero que el Paraguay debe rescatar es lo público en la educación. Tenemos que volver a hacer que lo
la educación sea un valor público, algo que realmente nos importe a todos los paraguayos. Ahora están clamando por cualquier tipo de ayuda las 2.000 instituciones privadas, muchas de ellas con costos de cuotas altísimas que realmente muy poca gente puede pagar y que ahora se encuentran ante una sociedad que no puede sufragar eso. La educación tiene que volver a ser un patrimonio público. Muchos de nosotros que hemos sido educados en escuelas, colegios y universidades públicas sabemos la trascendencia que eso tiene. Los que salimos del Colegio Nacional de la capital teníamos la mejor formación en términos de educación secundaria del Paraguay en la década del 70. La mejor educación. Los que salieron del Colegio Nacional de Niñas, del Colegio Dalquis, eran mucho mejores que cualquiera de los que salieron o salen ahora de la educación privada. Hay que recuperar nuestras escuelas, nuestros colegios y nuestras universidades para la sociedad. Eso hace que el capital social paraguayo sea importante y que en tiempos de pandemia podamos resolver nuestros grandes dramas. Harari se equivocó grandemente cuando dijo el Homo Deus está dispuesto a vivir 130 años. Ahora, si Harari se viera la realidad de que la gente no sabe si va a terminar el día, si va a terminar viviendo al final de la mañana, va a demostrar que el Homo Deus que él imaginó en su último libro, que vendió 10 millones de copias, ha sido un gran embuste. Hay que leerlo en clave de novela, no en clave de ensayo. Entonces, lo que hay que hacer en materia educativa es recuperar nuestras escuelas, nuestros colegios y nuestras universidades. Esa debe ser la tarea después de la pandemia. Pero durante la pandemia lo que tenemos que evitar es que nos tengamos que ir al subsuelo, al sótano de la historia en materia educativa, si es que no logramos salvar a estos 2 millones de jóvenes y niños que no tienen maestros ni infraestructura disponible. Tenemos que remangarnos los paraguayos, los que sabemos, los que conocemos, los que tenemos capacidades para enseñar, tenemos que enseñar y lo debemos hacer donde sea. En el hall de nuestras casas, en el jardín de nuestras casas, en la vereda a 1,5 metros, pero tenemos que salvar a nuestros niños. Cuesta tanto encontrar un aspecto positivo, tal vez, cuando enfrentamos una situación como la que estás planteando, efectivamente, Benjamín. Ahora, ¿podrá quedar algo efectivamente positivo después de todo esto? Algo que no sea solamente haber aprendido a lavarnos las manos. Muchas cosas que el ser humano ha logrado como grandes avances se han dado en situaciones extremas. Solo las situaciones críticas y extraordinarias, como esto que parece un naufragio colectivo, nos enseña muchas cuestiones. Solidaridad, nos enseña a trabajar en conjunto. Ustedes se imaginan lo mucho que se equivocó Harari, que decía que con un chip sería capaz de que cada uno sea controlado en su salud. Ahora 198 países en el mundo no pueden encontrar una vacuna para enfrentar al coronavirus. 198 países. Estados Unidos, que tiene 92 de las 100 mejores universidades del mundo, no tiene la capacidad de encontrar una vacuna. No una vacuna. 25,000 personas o 35,000 ya creo hoy llevan sumando los muertos y calculan que van a morir 200,000. Estados Unidos perdió 60,000 soldados en Vietnam durante 8 años. Y ante esta pandemia morirán 5 veces más que todos los soldados norteamericanos en sus muchas guerras internacionales y no pueden contra el coronavirus. Los grandes laboratorios no saben trabajar en conjunto. Los chinos por su lado, los europeos por su lado, los norteamericanos por su lado. Y nosotros viviendo a la que Dios es grande, tratando de sobrevivir al día. O sea, esto también es una gran lección de humildad para nosotros. Y fundamentalmente creo que la gran tarea para aprender después de toda esta pandemia es que debemos hacer de la cuestión medioambiental una cuestión central. Ustedes se imaginan que un problema medioambiental, Paraguay es el país que más deforesta en el mundo anualmente, y este año murieron 56 personas por dengue. 56 personas por dengue. Llevan muriendo 8 personas por coronavirus en la mitad del tiempo en que el dengue ya había matado 28. Y si nosotros miramos en el tiempo del mejor infectólogo del Paraguay, el doctor Antonio Arbo, cuando era ministro de Salud de Federico Franco en el 2013, murieron 252 paraguayos de dengue. En el 2013, miren ustedes esa cifra, en el 2013 con el mejor infectólogo del Paraguay murieron 252 compatriotas, y en el dengue entre el 21 de diciembre y el 21 de marzo, hace menos de un mes, morimos 56 paraguayos de dengue. Y el dengue y otras muchas enfermedades como Zika, chikungunya,
están directamente relacionadas a los problemas ambientales, y en eso los paraguayos, además de ser campeones en términos de ignorancia educativa, también somos campeones en deforestación. Carolina. Sí, con relación a nuestro sistema de salud, doctor, en muchos aspectos ya no tendría que haber retroceso alguno. Hoy estamos encontrándonos con una cantidad muy limitada de profesionales terapistas, por ejemplo, entre otros médicos especialistas. Y nos damos cuenta de todo aquello que no se hizo durante estos años, doctor. En ese sentido, este es el momento de potenciar nuestro sistema de salud y ya no tiene que haber retroceso alguno, doctor. Absolutamente. Si usted mira en el Paraguay cuánta cantidad de personas se encuentran preparadas y capacitadas. Tenemos un montón de universidades, pero no tenemos idea de qué es lo que hay que hacer en materia sanitaria. Le doy solamente un ejemplo. Hay 320.000 empleados públicos paraguayos y ellos en seguro médico privado se gastan el valor de la construcción de 2 hospitales del tamaño del IPS sobre la avenida Sacramento. Yo suelo decir, si son 320.000 empleados públicos, ¿por qué hay un empleado público que tiene un seguro de 1.800.000 y otro empleado público tiene un seguro de 300.000 y otro no tiene? ¿Por qué no creamos un sistema sanitario para el sector público que se encargue de cuidar exclusivamente a ellos? Como tenemos para cuidar a los militares en el hospital militar y tenemos para los policías en el hospital policial. Deberíamos tener eso para que 320.000, en vez de estar gastando en sanatorios privados que son financiados por el dinero de cada uno de nosotros, tengamos los mejores hospitales públicos dispuestos a atender a 320.000 de nuestros empleados en ese sector. Hay que también ser creativos, hay que buscar formas para que cada paraguayo tenga un sistema de salud que le garantiza un cuidado de este tipo. No puede ser que tengamos nosotros solo 20 camas de terapia intensiva ante una situación como la pandemia. ¿Cómo no hicimos la relación de que deberíamos tener 1.000 camas por cada 1.000.000 de habitantes? Deberíamos haber tenido 7.000 camas de terapia intensiva listas en toda nuestra república. Y cuando empezamos esta pandemia teníamos 700. O sea, esta es una cuestión de llamado de atención en el tema del diseño, de la organización, de dónde hay que colocar el dinero. Este Estado tiene muchísima plata para eso, solo que no tiene voluntad porque el negocio no está en la gente. El negocio está en cerrar acuerdos con sanatorios privados para volverlos más ricos y para empobrecernos a nosotros en nuestras arcas. De manera tal que muchos paraguayos, la gran mayoría, no tenemos cobertura sanitaria, como no tenemos seguro de paro y como no tenemos previsión de cara hacia el futuro. Somos un país precario que esta pandemia nos ha desnudado de manera mucho más profunda y de manera mucho más dramática. Y eso tiene que cambiar. Benjamín Fernández Bogado, muchas gracias por estos minutos.